voy a resumir el escrutinio al Comité Ejecutivo. Ha salido Jorge Azcón, presidente del Partido Popular de Aragón para el próximo mandato, con el 97,92% de los votos. Muchísimas gracias, queridos compromisarios. Hemos saludado ya a los invitados, a los que yo también quiero reiterarles el agradecimiento. He saludado en mi anterior intervención a muchos de los compañeros del partido que han venido a vernos. Ahora lo tengo que hacer con el presidente de Cataluña, con mi amigo Alejandro, con el presidente del País Vasco, también a mi amigo Carlos, que se ha incorporado ahora, con mi amiguísima Cuca, la portavoz del Congreso de los Diputados. Cuca y yo éramos ya buenos amigos cuando éramos presidente de las Juventudes y yo siempre he sido de los que he dicho que cada vez que la nombraban algo decía, ya lo decía yo cuando éramos pequeños, el que vale, vale. Muchas gracias por venir también con nosotros, Cuca. Querido Pablo, querido presidente del partido, sé que no te gusta que hablemos especialmente de ti, pero yo hoy me lo voy a permitir. Y me lo voy a permitir porque en nuestra tierra ya sabes que tenemos la costumbre de hablar para que se nos entienda todo. Y yo hoy quiero que se me entienda bien. En un momento crítico de la historia de nuestro partido, tú diste un paso adelante. Y si yo ahora doy otro paso es porque tú lo diste. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado, si tenemos ganas, si tenemos fuerzas, si todavía queremos ir más allá, es por el proyecto que tú lideras. Porque nos transmites tu confianza, tu determinación, tu empuje cada día. Porque queremos a nuestra tierra y porque queremos a España igual que la quieres tú. Te echaste a la espalda en un momento difícil un partido que estaba herido. En apenas 3 años has tenido que hacer 2 cosas muy difíciles a la vez. Por una parte has tenido que reconstruir un proyecto de fondo, renovado, atractivo en las ideas, en sus equipos y en sus propuestas, para ser más fuertes y poder ofrecer a los españoles lo que están necesitando. Pero por otra parte, has tenido que atender una sucesión inédita de convocatorias electorales que hemos tenido que afrontar sin tener la tarea de fondo terminada y que ha interferido en esa tarea a cada paso. Has tenido que trabajar en un espacio electoral que ha recibido más fracturado y más polarizado que nunca. Y ahora, además, asistimos a la posibilidad, que sería un grave error, de que lo que llaman España vaciada, que ni lo está de historia, ni tampoco lo está vacía de posibilidades de futuro, caiga también en los cantos de sirena de la fractura electoral. Querido Pablo, has tenido que hacer a un gobierno, oposición a un gobierno que ni nos mira como rivales en lo que es políticas de Estado y que además nos mira como un enemigo acérrimo en las políticas ordinarias. Un gobierno impresentable y que ante la pandemia decidió quitarse del medio transfiriendo toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero eso sí, con la irresponsabilidad añadida de dejarnos a los ayuntamientos sin los fondos necesarios para combatir el COVID, teniendo que hacer frente nosotros solos a muchas de las necesidades que la enfermedad generó en nuestros vecinos. El tamaño de esa injusticia es sin igual. En ningún otro país de la Unión Europea han sido capaces de no contar con sus ayuntamientos. Por eso, nosotros lideramos un acuerdo municipalista
en el que fuimos capaces de que 13 partidos políticos distintos le pusieran frente a esa barbarie. Los españoles estamos sufriendo otra crisis durísima, pero el Gobierno tiene una agenda disparatada, destinada sola a su propia supervivencia, mientras los negocios, las oportunidades, los derechos de millones de españoles no tienen quien les atienda. Y lo cierto es que lo peor de ese escenario se puede evitar, pero no va a ser el socialismo quien lo haga. Ellos están a otras cosas, en sus pactos de convivencia con radicales, con populistas y separatistas. ¿Alguien cree que quien quiere romper España y dinamitar nuestro sistema constitucional va a ser quien trabaje por superar esta crisis? Es imposible. Seremos nosotros, será el Partido Popular, esta vez, como en anteriores, quien volverá a sacar a España de esta crisis. Seremos nosotros otra vez, será el Partido Popular quien tendrá que volver a sacar a España. Lo hemos hecho siempre después de que la izquierda dejase un erial de mala gestión y de crisis económica. Y lo vamos a volver a hacer, Pablo. Claro que lo vamos a volver a hacer, pero esta vez lo vamos a hacer contigo al frente del país, donde tienes que estar, en la Moncloa, tú en la Moncloa y con la ayuda de todos nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad. Tenemos que saber que esta vez será todavía peor, porque partimos de más abajo y con una sociedad que está más fragmentada y más polarizada, por culpa de ese Partido Socialista que solo sabe enemistar y dividir. Un Partido Socialista que ha roto todos los anclajes con la institucionalidad y ha roto también su propia historia de partido hasta hacer desaparecer cualquier socialismo constitucionalista. Lo sabemos bien aquí en Aragón, porque, compañeros, a la hora de la verdad, el socialismo en Aragón actúa, vota y aplaude a Pedro Sánchez como cualquier otro socialista en cualquier otra parte de España. Por muchas impostadas declaraciones que el presidente haga ante los medios de comunicación. Hemos escuchado a menudo a Lambán cargar en sus declaraciones contra los independentistas. Pero cuando el Partido Popular lleva una moción a las Cortes de Aragón para votar en contra de los indultos de Pedro Sánchez, ¿qué votan los diputados socialistas en Aragón? A favor de los indultos. Cuando hay que retratarse con lo que de verdad importa, no con las palabras, con los hechos, los socialistas aragoneses votan con Sánchez a favor de quienes trabajan por romper España. Esa es la verdad. Estos son los hechos. No hay un socialismo aragonés con criterio y personalidad propias, dispuesto a defender los intereses de Aragón frente a los planes de Sánchez. Lo que hay en Aragón es una sucursal aragonesa del sociopopulismo de Sánchez, ni más ni menos. Y el socialismo sanchista trabaja para Sánchez, para el nacionalismo, para el radicalismo, no para los aragoneses. Pablo, has tenido que hacer toda esta tarea de revitalización de nuestro partido en un momento de emergencia nacional inédito. La suma de la pandemia, de la crisis económica, de los ataques de los radicales y de los separatistas a nuestro modelo de convivencia. Has soportado campañas, presiones, has tenido que reconstruir un partido en la peor situación y en la peor circunstancia. Pues bien, después de esta verdadera carrera de obstáculos, lo que de verdad tienes por delante, la realidad, le pese a quien le pese, es que esta reconstrucción ha avanzado tanto como para convertir de nuevo al Partido Popular en el primer partido de España, en la única alternativa posible al sanchismo Pero no solamente volvemos a estar en pie, estamos en pie y además estamos a la cabeza del cambio urgente que necesita España.
has lanzado en Valencia un nuevo contrato social con España para el fortalecimiento institucional, para la modernización económica y social, para el rescate de las familias y de las clases medias. Puro Partido Popular. Y los españoles lo van a respaldar. El cambio está en marcha y la alternativa hoy está preparada. Tenemos que volver a mostrar el orgullo de partido, el orgullo de nuestra conexión profunda y firme con la sociedad, el orgullo que nos ha hecho perseverar y seguir adelante cuando otros habían arrojado la toalla. Seguro que hemos cometido errores, seguro que faltan muchas cosas por hacer, muchos votantes que tenemos que recuperar, mucha confianza que restaurar. Por supuesto que hay mucho por andar, pero hoy en Aragón damos un paso más en la renovación de este gran proyecto. Pero, queridos amigos, todo este trabajo ingente que está liderando Pablo y que ha vuelto a situarnos como la esperanza fundamental de los españoles ante los disparates de la izquierda, es ya un éxito. Un éxito que pronto vamos a culminar. Primero, ganando las elecciones locales y autonómicas. Y luego recuperando el gobierno de la nación para darle a los españoles lo que de verdad necesitan. A Pablo Casado, un presidente que se preocupe de resolver los problemas de la gente en lugar de dedicarse a sobrevivir un día más en la Moncloa, aunque sea a costa de vender a España. Amigos, queridos amigos, hay una frase de Ramón y Cajal que nos encaja como anillo al dedo. Nuestro ilustre y aragonés premio Nobel dejó escrito que toda obra grande es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Pues yo os quiero decir que no conozco una pasión por España como la nuestra, que no conozco una idea política más grande que la idea de España que defiende el Partido Popular. Así que, amigos, tenemos los ingredientes necesarios para hacer juntos una gran obra política en los próximos años. La obra política y patriota de progreso, de modernización, de futuro que necesita Aragón y que necesita el conjunto de España. Y la vamos a hacer juntos, Pablo. La vamos a hacer porque Aragón y España la necesitan. Queridos amigos, con este congreso culminamos un proceso transparente y ordenado que nos proyecta con fuerza al futuro. Es un momento en el que hacer reflexiones. Me vais a permitir que haga algunas de carácter personal, pero también institucional. En lo personal, solo tengo que deciros una cosa, pero podría estar diciéndosla todo el día. Gracias a todos de corazón. Gracias a los que habéis confiado en mí, a los que me dais aliento y apoyo y a los que también me sufrís en el Ayuntamiento de Zaragoza y a partir de hoy en la presidencia del partido. Gracias por el esfuerzo que ya habéis hecho y gracias sobre todo por el esfuerzo que vais a hacer, que será mucho mejor y mucho mayor porque tenemos todavía mucho trabajo por delante. Y gracias también a los que discrepáis, porque la discrepancia es casi siempre parte de la razón y también tenemos que saber aprovecharla para mejorar. Pero mirad, esto es importante. En el Partido Popular de Aragón siempre hemos trabajado de una forma que aquí todos conocéis y que conocemos bien, que nos ha dado buenos frutos y que yo hoy quiero reafirmar. Aquí en Aragón trabajamos con libertad y con lealtad. Insisto, aquí trabajamos con libertad y con lealtad. No hay que elegir entre la una y la otra. No son opciones enfrentadas. Al revés, son actitudes y valores complementarios que multiplican el potencial y robustecen la capacidad de quien sabe ejercerlas de forma conjunta. En este partido, el ego hay que dejarlo en la puerta. La libertad entra
pero el egoísmo se tiene que quedar en la puerta. Y la lealtad se pone al servicio de la libertad, al servicio de un proyecto común, de los intereses de todos y no de uno mismo. Esto es lo que nos piden nuestros estatutos, nuestro ideario, lo que nos pide nuestra mejor historia, pero es también lo que nos pide la gente. Yo quiero un partido centrado, ordenado, comprometido con la defensa de los intereses y de los valores constitucionales. Eso es lo que siempre ha hecho el Partido Popular de Aragón, con ejemplos extraordinarios de quienes han ejercido de forma impecable la responsabilidad del Gobierno con honestidad y entrega. Lo he dicho, pero quiero reiterarlo. Los ejemplos del añorado Santiago Lanzuela, de nuestra querida Luisa y de otros muchos, también de mi admirado Pepe Atarés y, por supuesto, del recuerdo imborrable de Manuel Jiménez Abad. Manuel perdió su vida hace 20 años a manos de los asesinos etarras por defender la libertad y la democracia. Y esta es nuestra historia, una historia que está llena de trabajo, de coraje, de dignidad, una historia que está llena de libertad, de lealtad, de compromiso. Y lo primero que tiene que hacer cualquiera que llegue a este partido o que asuma un cargo relevante es tener la humildad de reconocer esa historia en toda su grandeza. Desde esa humildad asumo hoy mi cargo para dar continuidad a este gran partido y continuar con esa gran obra que tanto ha servido a Aragón y a España con el sacrificio de muchos. Queridos amigos, este partido, aquí y en toda España, es una familia. Sufre y celebra como sufren y celebran las familias, los éxitos, los fracasos, las alegrías, las penas, lo celebran juntos. Desde el presidente hasta el último militante, del último pueblo, somos y debemos ser una familia, en lo bueno y en lo malo, dispuestos a superar los problemas y ayudar donde haga falta. Por eso somos el gran partido de España. Pero hay una cosa fundamental que tengo que decir. Si somos tan grandes, si estamos de vuelta, es porque los militantes lo habéis aguantado todo. Si volvemos, es porque no os habéis ido. Porque el PP es vuestro partido y no lo cambiáis por nada, por mucho que haya podido jarrear en ocasiones. Y por eso, yo ahora y siempre os quiero decir muchas gracias de verdad. Os quiero prometer mi dedicación absoluta. Voy a trabajar sin descanso para estar a la altura de vuestra fidelidad y de vuestra entrega. Porque sois el corazón que nos hace sentir y caminar, el alma que nos da sentido y que nos empuja a la acción. Pero amigos, además de ser una familia, este partido también es una organización política que tiene a su cargo los problemas, las oportunidades y las ilusiones de millones de españoles, y además aspiramos a que sean muchos millones más. Yo acabo de recibir vuestro mandato de hacer del Partido Popular en Aragón el mejor instrumento al servicio de los aragoneses. Pero además, ese es también el encargo que he recibido de la dirección nacional de mi partido, y quiero reconocerlo y agradecerlo. No se nos pide que seamos una pequeña sucursal, sino que seamos un gran motor de acción y de progreso, y que antepongamos la defensa del interés de los aragoneses a cualquier otra cosa. En Aragón y el partido, primero Aragón y luego el partido, porque el partido existe para los aragoneses y no es un fin en sí mismo. Y Aragón siempre pensando en España. El Partido Popular es un partido que está enraizado en los distintos territorios de España. Es un partido que sabe muy bien que cuanto más fuerte sea la raíz, mejor será su fruto. Un Partido Popular con raíces fuertes en Teruel, en Huesca, en Zaragoza,
dará un fruto mejor para el Partido Popular en Aragón y un PP muy aragonés dará un fruto mejor para toda España. Decimos muchas veces que al Partido Popular se le distingue por sus equipos, por nuestra experiencia, por nuestra capacidad de gestión. Y eso es verdad. Pero incluso antes de eso, lo que nos distingue es nuestro municipalismo, nuestro autonomismo, nuestro arraigo en la tierra, nuestro conocimiento directo de los problemas, de las necesidades de nuestros vecinos, que no son los mismos ni en cada provincia ni en cada municipio. Conozco bien Aragón y por eso sé que nunca se termina de conocer del todo. Ni Aragón se puede dar su puesto desde Madrid, ni Teruel o Huesca se pueden dar supuestas desde Zaragoza. Hay que estar en los sitios, escuchar de verdad, aprender de los que saben, y eso es lo que vamos a hacer. El mando a distancia no va con nosotros. A nosotros nos va pisar la calle, el campo, estar con aquellos a los que les pedimos su confianza. No es que estemos cerca, es que somos de aquí. No vamos de visita, es que es nuestro pueblo, es nuestra ciudad. El PP no está implantado en Aragón, el PP está enraizado en esta tierra. Somos como la carrasca de nuestro escudo, firmes y seguros ante el temporal. Haya sequía, hielo o azote el cierzo, hemos demostrado que resistimos, que brotamos una y otra vez para seguir dando cobijo, sombra y frutos. El Partido Popular siempre sigue aquí, desde siempre, como siempre, porque el Partido Popular forma parte de la esencia y de la historia de Aragón. Y nuestra historia no es una más. Hay muy pocas naciones indispensables para explicar la historia universal, y una de ellas es España. Pero es que España no se puede entender sin Aragón. No hay mayor hito en la historia de Aragón que haber impulsado de manera determinante la gestación de España. Haber participado con lealtad en los momentos más decisivos para impulsar una gran nación. El mejor legado de Aragón es haberse convertido en el corazón y en la cabeza de una España moderna y universal. España necesita hoy el compromiso y el liderazgo activo de Aragón en un proyecto nacional renovado, porque Aragón ha sido siempre y tiene que volver a ser un factor de unidad, de igualdad, de apertura, de progreso. Aragón tiene y cultiva una identidad muy clara, pero la vocación de esa identidad no es levantar muros, es derribarlos. No es separar personas y territorios, sino unirlos. No es crear ciudadanos de primera y de segunda clase, sino una misma ciudadanía en la que nadie sea más que nadie. La identidad de Aragón es seguir construyendo la España constitucional y europea. Y ese Aragón creativo, constructivo, abierto a influir en España y en el mundo, de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, solo lo puede impulsar el Partido Popular. No lo puede hacer un partido socialista decidido a hacer una España de dos velocidades y de marcha atrás, al gusto de los nacionalistas, que dejarían en papel mojado el Estatuto de los aragoneses y la Constitución de todos los españoles. Lo voy a decir con claridad. La reforma federal asimétrica y tramposa que promueve el socialismo con sus socios significaría la destrucción del autogobierno en Aragón. Significaría la sumisión de los aragoneses y del resto de los españoles al capricho de los nacionalistas y al interés del peor socialismo, incluido el aragonés. Significaría aceptar que unos valen más y que otros valemos menos. Y eso de ninguna manera lo vamos a permitir.
donde nosotros decimos primero Aragón y luego el partido, el socialismo dice primero el partido y luego Aragón. Eso nos diferencia con claridad y esto lo tienen que saber muy bien todos los aragoneses. Lo acabamos de ver recientemente con lo que acaba de pasar con los fondos europeos para movilidad que el Gobierno tiene que repartir entre los municipios. Zaragoza, la mitad de la población aragonesa, ha sido excluida por el Gobierno de Lambán de esos fondos. Únicamente por una cuestión, porque no soportan que en Zaragoza haya un Gobierno de centro-derecha liderado por el Partido Popular que está haciendo bien las cosas. Y como no lo soportan, deciden castigar a los vecinos de Zaragoza, negándoles los recursos europeos que nos corresponden para hacer frente a esa crisis. Esa es su forma de entender la política y la administración. Un juego de prebendas para mantenerse en el poder. Puro sectarismo. Si lo acabamos de ver, en Zaragoza, la capital del Valle del Ebro, se produce la peor riada que se recuerda en muchos años. Se cortan carreteras, se inundan casas, hay que desalojar a 200 personas y luego darles refugio temporal. ¿Y qué hace Sánchez? Pasar de largo. Ir solo a los pueblos donde gobierna el Partido Socialista, rechazar los problemas de la mitad de la población de Aragón, porque vaya por Dios, el alcalde es del PP. Ese es el único y el auténtico rostro del socialismo aragonés. Capaces de todo por su visión sectaria, un sentido de la vida exclusivamente partidista, que antepone por encima de cualquier otra cosa. Y cuando digo esto, me refiero a que son capaces de todo. Porque vamos a ver, que a veces se nos olvidan las cosas muy rápido. ¿Por qué no gobierna Ana Alós en Huesca como en Mabuj y yo lo hacemos en Teruel y en Zaragoza? Porque Ana obtuvo un excelente resultado y además cerró un acuerdo para gobernar con todo el espectro del centro-derecha, que era lo que los electores habían determinado en las urnas. Pero ese acuerdo lo impidió a última hora la compra de un voto. Hasta de eso es capaz el socialismo aragonés por mantenerse en el sillón como sea, capaz de comprar votos y voluntades al más estilo caciquil. Que no os extrañe, ya lo hacían en tiempos de José Marco. Ese es el PSOE aragonés, que encima luego aún se atreve a darnos sermones y lanzar soflanas, dándonos carnés de democracia. No lo olvidéis nunca, trabajamos para acabar con ese sectarismo, con ese modelo denigrante y clientelar que representa el PSOE. Trabajamos para darle a los aragoneses una alternativa, un gobierno que respete la voluntad democrática, que anteponga el interés general al partidista, que trabaje por velar por las necesidades y los derechos de todas las personas. Queridos amigos, hoy tengo el honor y acepto la responsabilidad de asumir la presidencia del Partido Popular en Aragón. Iniciamos esta nueva etapa en un momento decisivo para España. No nos podemos permitir que la España de las próximas décadas se haga sin Aragón, y mucho menos que se haga contra Aragón y contra otras comunidades. Nunca nos vamos a resignar al papel de segunda fila que quiere reservarnos el socialismo aragonés. Aragón no es solo la salida natural y estratégica de España a Europa, sino que debe ser en los próximos años un baluarte de civismo, libertad, que haga frente con claridad a las pretensiones del nacionalismo y que se ofrezca con valentía, con destino de todo aquel que busque seguridad jurídica, un entorno emprendedor y calidad de vida. Tenemos agua, viento, sol, tenemos sol en abundancia y tenemos una posición clave en la encrucijada logística. Disponemos de la materia prima con la que se dibuja buena parte de la economía del futuro y nos sobra talento humano, capacidad y ganas de prosperar, de liderar la economía y la sociedad española. Y tenemos que aprovechar todo ese caudal de fortaleza,
de oportunidades y de recursos para construir un Aragón de vanguardia, que explote al máximo su posición estratégica, que implemente los ejes tradicionales de desarrollo y que se vuelque con sectores tecnológicos para hallar nuevos mercados en los que crecer y de posibilidades de mejora a todos nuestros jóvenes. También estamos trabajando para eso, compañeros. Ese es nuestro proyecto, pero para eso es necesario un Gobierno de Aragón muy distinto del actual. ¿Alguien se puede creer que es razonable defender el Pacto del Agua, otros que dicen que quieren reformarlo y otros que incluso dicen que hay que destruir o tirar los embalses? ¿Alguien en serio en un gobierno puede asegurar que la nieve es motor de desarrollo y otros en ese mismo gobierno se oponen drásticamente a ello? ¿Es digno de confianza un gobierno donde supuestamente, hay quien defiende la bajada de impuestos y otros solo piensan en expandir el infierno fiscal que es Aragón? Pues no. Es tan poco fiable que pasa lo que acabamos de ver, que el partido aragonés termina por asumir los dictados de la izquierda, de una izquierda radicalizada, y vota en contra de bonificar el impuesto de sucesiones en nuestra tierra. No es por casualidad que Aragón sea la tercera comunidad autónoma a la cola desde el punto de vista de la competitividad fiscal. Dicen que no quieres impuestos, pero nos dan taza y media de impuestos. Amigos, este es el actual cuatripartito que lidera el PSOE aragonés. Una jaula de grillos, llena de incoherencias, contradicciones, que es imposible que lidere un proyecto fuerte, sólido y cohesionado para construir un Aragón mejor. Ese proyecto solo vendrá de la mano de un Partido Popular que concentre las fuerzas políticas del centro-derecha, las fuerzas reformistas, las liberales, las conservadoras, que esté dispuesto a impulsar un modelo de progreso centrado en resolver los problemas y mejorar la calidad de vida, impulsando la inversión pública, pero también la colaboración público-privada. El Partido Popular ya lo está haciendo en muchos sitios de Aragón. Lo estamos haciendo en Teruel, en Calatayud, en Monzón, en Tarazona, en Fraga, en Alcoriza, en Calanda, en Tauste y en tantos y tantos municipios de nuestra comunidad. También en Zaragoza. ¿Os acordáis de lo mal que le fue a Zaragoza el mandato anterior cuando la izquierda radical estaba apoyada por el Partido Socialista? Y en el mandato anterior a este, cuando el tripartito encabezado por el Partido Socialista estaba maniatado por Izquierda Unida y Chunta, pues a ese disparate, que fue la etapa anterior, le hemos dado la vuelta en tiempo récord en el Ayuntamiento de Zaragoza. Con un gobierno de coalición que trabaja desde la sensatez y la unidad de criterio. Y amigos, que quede claro, estoy muy orgulloso de ello. Y lo hemos hecho gracias a un pacto de coalición modélico con los compañeros de Ciudadanos, que es lo mejor que le ha pasado a Zaragoza en muchos años. Quiero decirlo, todos y cada uno de los concejales de Ciudadanos tienen mi admiración personal y mi agradecimiento por el trabajo que estamos haciendo codo con codo, desde el respeto mutuo y la confianza, pensando exclusivamente en el interés general de la ciudad y en resolver los problemas de los vecinos de Zaragoza. Muchas gracias. En medio de la peor crisis desde los años 40, hemos sido capaces de revertir el auténtico desastre que nos dejó la izquierda, con políticas netamente de centro-derecha que han reactivado la ciudad y su economía. Hemos bajado los impuestos. Al mismo tiempo hemos sido capaces de subir la inversión, de reducir la deuda y de batir todos los récords en gasto social para proteger a las familias vulnerables. Y hemos sido capaces de atraer a la ciudad a empresas, desarrollar proyectos pioneros que suponen hitos en materia de movilidad, de medio ambiente o de tecnología.
Este es nuestro modelo de progreso, el modelo que tenemos que implantar en todo Aragón y que solo puede llegar de la mano del centro-derecha y liderado por el Partido Popular. Solo nosotros somos capaces de hacerlo, porque solo nosotros nos lo creemos de verdad. Solo nosotros lo llevamos en el ADN, solo nosotros lo llevamos en nuestras venas. Pero, compañeros, cuidado también aquí. Os lo decía antes, a veces olvidamos con demasiada facilidad algunas cosas que pasan. Y yo quiero que nadie de los que estamos aquí se olvide de que en las últimas elecciones debería haber salido, por lógica natural, un gobierno aragonés de centro-derecha, que sacara adelante este modelo de desarrollo que lleva nuestro copyright. Que nadie se olvide, si ese gobierno reformista no fue realidad, se debe únicamente a que otra vez los dirigentes del partido que se llama Aragonés y que dice ser de centro-derecha, volvieron a traicionar a sus votantes para jugar el papel que más les gusta, ser la muleta del Partido Socialista. Si hoy en Aragón gobierna el PSOE más populista y radical de la historia, junto a la izquierda de Podemos y al nacionalismo de Chunta, es por culpa exclusiva de los actuales dirigentes del PAR. Esto es muy importante. Y esto es sencillamente la verdad. Y con la verdad solamente se debe hacer una cosa: darla a conocer para que todo el mundo pueda actuar con libertad y en confianza. El que quiera estar con los valores del centro-derecha, con el liberalismo, con la Constitución, con el libre mercado, con la bajada de impuestos, con la libertad de elección de enseñanza, con el humanismo cristiano, que lo diga, pero sobre todo que lo demuestre. Y ser la muleta del gobierno del PSOE, de la Chunta y de Podemos es justo lo contrario. O estás con la izquierda o estás con el centro-derecha. Y lo que queda del PAR está con la izquierda. Esa es la verdad. Y yo quiero que la sepa la gente y que vote en consecuencia. Basta ya de jugar a la política con caretas. Ocurre lo mismo en ese juego que se llevan los socialistas y Teruel existe. Otro juego de caretas que tenemos que desenmascarar. En Aragón, el Partido Socialista no puede insultarles más. Les ha llamado cantonalistas, ombliguistas. Ayer les llamó llorones. Les ha dicho prácticamente de todo. Pero cuanto más les insultan, más a gusto votan los de Teruel existe los presupuestos generales de Sánchez. Tan a gusto que fueron el único partido que les respaldó con aquel acuerdo deplorable, ese decreto de ayudas a los municipios que todas las demás formaciones votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Que tampoco en esto se engañe nadie. Teruel existe es la sucursal local de la izquierda. Y por muchos improperios que se crucen con el Partido Socialista en Aragón, al final siempre van a ser buenos socios y siempre van a acabar sumando indefectiblemente sus votos. Queridos amigos, volvemos a estar en una encrucijada en la que nos ofrecen falsos dilemas y debemos elegir muy bien el camino que queremos seguir y dónde queremos estar. Lo primero es apartarnos de tópicos falsos e interesados sobre nuestra historia y sobre nuestro carácter. Nosotros no tenemos que elegir entre una identidad cerrada y un futuro abierto, porque nuestra identidad es la apertura, la reforma, la modernización. No tenemos que perder las raíces para mirar lejos. Al contrario, son esas raíces nuestro gran activo para avanzar. No tenemos que elegir entre lo rural y lo urbano, ni entre la vanguardia y la tradición. Aragón es campo y es ciudad,
y tenemos que hacer que se relacionen mejor. Es vanguardia y es tradición y tenemos que hacer que se ayuden la una a la otra. Tenemos que volver a poner en el centro de la sociedad un compromiso reformista claro y valiente. Reformismo para restaurar la convivencia y la fortaleza de las instituciones y de las leyes, para proteger los derechos y las libertades de todos, la igualdad entre españoles y dentro de nuestra propia comunidad. Y ese reformismo para conquistar nuevas oportunidades, una nueva posición para Aragón dentro de España, más respetada, más fuerte, mejor financiada, para conquistar mercados, inversiones, nuevos espacios de cultura, de arte y de ciencia. Para eso tenemos que hacer un acto de reafirmación de nuestras bases. Tenemos que reafirmar nuestras posiciones ideológicas esenciales del Partido Popular. La familia en el centro, la libertad en el centro, la igualdad en el centro, la Constitución en el centro y en el centro el Partido Popular. Tenemos que reafirmar nuestra vocación de construir, rechazar la diferencia para que no se convierta en conflicto. Nosotros no venimos a enfrentar a aragoneses contra aragoneses ni contra españoles, sino a proponer tareas importantes, retos ambiciosos para que juntos alcancemos las mejores metas. Y finalmente, tenemos que reafirmar la voluntad de unir el voto de muchos aragoneses distintos alrededor de posiciones fundamentales. Hay que pelear cada voto, en la ciudad y en el campo. No renunciamos a nada, salimos a por todo, porque somos la única alternativa real al sanchismo aragonés. Quien quiera un gobierno del Partido Popular tiene que votar al Partido Popular. Lo demás, que nadie se equivoque, no vale. Queridos amigos, queremos un horizonte para Aragón mucho mejor. Queremos una sociedad más libre, más responsable, más próspera. No nos conformamos con el fracaso socialista. No es inevitable, no nos lo merecemos. Gobernar es hacer propuestas serias, es dar ejemplo, es decir la verdad, es comprometerse con una sociedad mejor, es no tratar a la gente como si no se enterara de lo que pasa. Es buscar concordia, el acuerdo en beneficio de todos, con un proyecto de todos y con todos. Y la izquierda es incapaz de hacerlo. Ni sabe ni quiere. Nosotros sí, lo hemos demostrado. Por eso, nuestros gobiernos en toda España se van a consolidar. Y por eso nos van a dar muy pronto la confianza en Aragón, en otras comunidades y en municipios y, por supuesto, en el Gobierno de España. Estamos preparados, tenemos liderazgo, equipos e ideas de sobras. Hoy damos un paso más en Aragón y sé que con el trabajo, la dedicación de todos, vamos a poner el primer paso para un Aragón mucho mejor de la mano del Partido Popular. Abrimos un nuevo ciclo de año y medio que va a estar lleno de ilusión, de trabajo y de esfuerzo con un objetivo final, la victoria. Porque somos un partido ganador y juntos, con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, vamos a conseguir recuperar los gobiernos de Aragón y de España. Solo os pido una cosa, miraros bien, reconoceros, somos el Partido Popular y somos únicos. Hay que decirlo alto y claro, con orgullo, que nadie se equivoque, para que nadie se confunda. Somos la libertad y la esperanza, somos los valores democráticos, la unidad de España, somos convivencia y progreso, somos el futuro de Aragón y de España y por eso vamos a ganar. Aragón lo merece y España lo necesita. Muchísimas gracias.